looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Have you actually got a driver's license? I don't think so. Did you see it back there, George? Go back where you came from. Learn to speak Go back where you came. Get the driver's license to me! What's wrong with you, Harry? Un mes en el que recordamos y profundizamos en el corazón de Dios, por los que no le conocen, por las naciones, y en nuestra responsabilidad dentro de su perfecto plan, para que todo el mundo, desde aquí hasta lo último de la tierra, le conozca. Y eso es influencia. Eso es influencia. Es por eso que el título que le hemos dado a la serie de este mes es Misiones es influencia. Un concepto tan importante para nosotros que de hecho responde a una parte de nuestra declaración de propósito como iglesia. ¿Ustedes saben cuál es nuestra declaración de propósito como iglesia? No sé si vieron ya aquí algo aquí a la mano derecha. Miren, ustedes han visto de pronto en la página de internet. Nosotros queremos ser reconocidos. Nos entendemos como una comunidad, primero centrada en Jesús y su palabra. Queremos que Jesús sea lo más importante en nuestras vidas, cristocéntricos, centrados en la palabra. Segundo, las relaciones significativas, la amistad. Queremos caracterizarnos porque nos amamos los unos a los otros, porque no solo venimos aquí a escuchar cada fin de semana un sermón, cantar unas canciones, sino porque nos entendemos iglesia como comunidad, relaciones significativas. Y tercero, todo esto con un alcance local y global. Y eso es influencia. Así que pensando en este concepto, durante este mes vamos a estar explorando de qué manera nosotros como creyentes y como iglesia podemos ser influencia para el mundo. Y esto lo vamos a hacer a través de diferentes personajes bíblicos que fueron influencia en ese momento y que nos muestran cómo lo podemos ser el día de hoy. Así que vamos a comenzar nuestro mensaje pensando en que el primer personaje que vamos a estar explorando es el personaje del sacerdote, o más que un personaje como tal, la identidad y el rol sacerdotal. ¿Ustedes sabían que la Biblia dice en diferentes partes, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, que la iglesia, que su pueblo es un reino de sacerdotes? Un reino de sacerdotes. Es decir, Éxodo 19:6 dice, ustedes, le está hablando Israel, serán para mí un reino de sacerdotes. En 1 de Pedro 2:9, Pedro le dice a los creyentes, ustedes son real sacerdocio. Y en Apocalipsis 1:6, 5:10 dice, los ancianos que están hablando,
al que ha hecho de nosotros, la iglesia se está refiriendo, sacerdotes al servicio de Dios su Padre. Ahora, uno se pregunta, ¿sacerdotes? ¿Me ayudas con la imagen? Es decir, yo no sé ustedes qué piensan al respecto, pero cuando yo escucho la palabra sacerdotes, yo me imagino la siguiente, por favor. Ya, qué pena. Cuando a mí me hablan de sacerdote, a mí lo que se me viene a la mente es alguna de estas imágenes, ¿cierto? No sé si les pasa a ustedes. Yo pienso en de pronto un sacerdote católico, ¿cierto? O un sacerdote judío, o un sacerdote de alguna otra religión, hinduista, budista. Ahora, ¿a esto se refiere cuando la Biblia dice que nosotros somos un reino de sacerdotes? ¿O a qué se refiere el texto? Es decir, y quiero que preguntémonos estos tres bloques de preguntas. ¿Qué quiere decir que somos sacerdotes? Es decir, ¿qué implica esto para nosotros, para la manera como vivimos la vida y nuestro cristianismo, nuestro caminar con Dios el día de hoy? Segundo, ¿de qué manera podemos vivir y cumplir esa identidad y rol sacerdotal si es que nos corresponde? Y tercero, ¿cuál es la razón detrás de esto? Miren, este bloque de tres preguntas son las que queremos responder en la tarde de hoy, de tal manera que también responden a los puntos que vamos a estar tratando en el mensaje, pero sobre todo son por medio de las cuales yo creo que Dios quiere hablarnos el día de hoy. Y esto lo vamos a hacer leyendo y estudiando el siguiente pasaje. Entonces les pido que me acompañen con Éxodo 19, 4 al 6. Éxodo, el segundo libro de la Biblia. Dice Éxodo 19, 4 al 6. Vamos a leer desde el versículo 1. Dice: los israelitas llegaron al desierto del Sinaí a los 3 meses de haber salido de Egipto. Después de partir de Refidín, se internaron en el desierto de Sinaí y allí en el desierto acamparon frente al monte, al cual subió Moisés para encontrarse con Dios. Y desde allí lo llamó el Señor y le dijo: anúnciale esto al pueblo de Jacob, declárale esto al pueblo de Israel. Y miren lo que Dios le dice a Moisés, que le diga a su pueblo: ustedes son testigos de lo que hice con Egipto y que los he traído hacia mí como sobre alas de águila. Si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Comunícales todo esto a los israelitas. ¿Por qué no me acompañan a orar? Padre, te queremos dar gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos que tú abras los ojos, los oídos de nuestro corazón para poder escucharte, y que cuando leamos, Señor, y escuchemos tu voz, tú transformes nuestras vidas, Señor. No nos permitas salir tal cual como entramos, sino desafía, cambia nuestras vidas, transfórmanos, Señor, para vivir de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Así que lo primero que debemos entender es qué significa y qué implica que somos sacerdotes. Ahora, ¿cuál es el contexto? ¿Qué está pasando? Como leímos ahorita, Dios acaba de liberar a su pueblo de manera sobrenatural, ¿cierto? Los acaba de liberar a los israelitas de su tiempo de esclavitud en Egipto. Así que los lleva por el desierto, proveyendo también para ellos agua y alimento de manera también sobrenatural. Y en el momento en el que Él quiere oficializar con ellos su pacto, es decir, la manera como quiere relacionarse con ellos y como ellos se tienen que relacionar con Él, entonces les dice lo siguiente: les recuerda la manera como Él los liberó y les dice que si ellos les son del todo obedientes, es decir, que si ellos cumplen su parte de ese pacto, de ese acuerdo que Dios estaba haciendo con ellos, entonces como resultado de eso tendrían 3 bendiciones, o tendrían la bendición de ser estas 3 cosas. La primera, propiedad exclusiva entre todas las naciones. La segunda, una nación santa. Y la tercera, un reino de sacerdotes. Y es sobre esto que vamos a estar hablando y nos vamos a enfocar entonces el día de hoy. Ahora, la pregunta es, ¿quiénes o qué significa ser sacerdote? Les pregunto, ¿quiénes eran los sacerdotes en la Biblia y qué hacían? Bueno, pues los sacerdotes del Antiguo Testamento eran personas dentro del pueblo judío que pertenecían a una tribu. ¿Se acuerdan cuál tribu era? La tribu Leví, ¿cierto? De los levitas. Encargada esta tribu del culto a Dios
y de los sacrificios por el pecado de su pueblo. Es decir, funcionaban como mediadores entre el pueblo y Dios en ambos sentidos. De esta manera, estaban los levitas, la tribu sacerdotal, y estaban como mediadores entre Dios y el pueblo, intercediendo por el pueblo delante de Dios y hablando al pueblo de parte de Dios, enseñándole la ley de Dios. En resumen, podríamos decir que delante de Dios estaban a favor del pueblo y en representación de ellos para interceder por el pueblo. Iban delante de Dios y oraban por el pueblo. Señor, perdónalo, Señor, dale sabiduría. Y en esta capacidad ofrecían sacrificios y culto a Dios. Pero de la misma manera también delante del pueblo estaban representando y siendo la voz de Dios, y por eso instruían al pueblo en la ley. Debían leer y recordar la ley al pueblo, enseñarles y modelarles la manera como ellos deberían relacionarse con Dios. Ahora, sin embargo, es evidente que las palabras de Éxodo 19:6 no se refieren al sacerdocio de esta tribu sacerdotal. No, Dios les estaba diciendo a todo el pueblo que ahora ellos eran sacerdotes para las otras naciones. De tal manera que todo lo que hemos dicho acerca de las funciones sacerdotales se aplica también a todo el pueblo. Veamos la siguiente imagen. Entonces ahora Dios les está diciendo, ahora no solo hay una tribu sacerdotal, ustedes como pueblo, todo Israel, también me son reino de sacerdotes, para que estén delante de Dios representando a estas naciones que no le conocen y delante de las naciones enseñando cómo relacionarse con Dios. Es decir, lo que dice Éxodo 19 es que todo Israel es sacerdote para todo el pueblo. Dios llama a Israel a ser un reino de sacerdotes, quienes van a ser mediadores entre Dios y las naciones paganas, es decir, las no creyentes. Ahora, esto, escúchenme bien, es maravilloso porque es el desarrollo de la promesa de Dios a Abraham en Génesis 12, 1, 3. ¿Ustedes se acuerdan cuál fue el pacto que Dios hizo con Abraham? Miren, les recuerdo, Génesis 12, 1, 3. El Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra y tu parentela, deja tus parientes, que yo haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Es decir, Dios iba a traer su bendición a todas las naciones a través de Cristo. Cristo es la bendición por medio del cual todas las naciones serían bendecidas. Sin embargo, esa bendición va a llegar a todas las naciones de la tierra a través del rol sacerdotal de su pueblo. ¿Sí notamos la estrategia misionera de Dios? Así que lo que fue para Israel durante el Antiguo Testamento, luego también se aplica para la iglesia del Nuevo Testamento y por tanto también para nosotros. Veamos lo que dice el apóstol Pedro sobre el tema en 1 de Pedro 2:9. Pedro está hablando a los creyentes y les está diciendo, miren, Cristo es la piedra angular, es el fundamento de todo lo que somos. ¿Sí? Él es la bendición para nuestras vidas. Pero ahora les dice algo a ellos. Miren lo que les dice. Ustedes, la iglesia, entonces, y Pedro lo que hace es citar literalmente Éxodo 19. Se les dice, ustedes son linaje escogido, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, real sacerdocio para, y aquí nos da la razón, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Saben por qué Dios nos ha hecho sacerdotes? Para que podamos ser luz para otros. ¿Qué implicaciones tiene? Pues las implicaciones de vivir de manera misional, es decir, de ser influencia en el mundo. Porque se nos está diciendo que el real sacerdocio, que ahora el reino de sacerdotes somos nosotros. Y esto implica que como creyentes, como iglesia, tanto de manera individual como comunidad, debemos ejercer nuestro rol sacerdotal. Es decir, veamos la siguiente imagen. Dios nos ha llamado a interceder delante de Dios por la gente que no le conoce a nuestro alrededor y en todas las naciones de la tierra. Pero también nos llama a anunciarles el evangelio a estas personas, las buenas nuevas del reino de Dios, de salvación, haciendo discípulos de todas las naciones, desde aquí hasta el fin del mundo.
nosotros, la iglesia, somos el reino de sacerdotes. Ahora, les pregunto, en la iglesia, ¿quiénes son los responsables de esto? ¿Quiénes son los responsables de interceder por los demás y a los demás, a los no creyentes, ir y presentarles al Señor? ¿Quiénes? Muy bien, o sea, no son los pastores y misioneros de oficio, no, sino todos nosotros, todos los creyentes. Es decir, no solo los líderes espirituales, no solo los que se dedican 100% al oficio religioso, pastoral o misionero dentro de la iglesia o su lugar de misión, sino que es algo que atañe a cada creyente en particular y a nosotros como iglesia, como comunidad. Ahora, esto de pronto lo sabemos, pero no es tan fácil de entenderlo. Y yo creo que para entender esto muchas veces necesitamos romper con ese pensamiento dicotómico que muchas veces tenemos, que hay en nuestra sociedad y que también hay en la iglesia. Miren esta imagen. Yo creo que muchas veces nosotros pensamos que en la vida hay una división entre el mundo espiritual, como nuestra vida espiritual, y nuestra vida secular, como la vida real. ¿Sí? Pensamos que hay esta división entre el mundo espiritual y el secular, que Dios hace una separación entre estas dos esferas. Es decir, por un lado, creemos que está nuestra vida espiritual, es decir, nuestra relación con Dios, nuestra fe, venir a la iglesia el domingo, porque es que el domingo es el día de Dios, es el día más especial. Tiene que ver, nuestra vida espiritual tiene que ver con orar, con leer la Biblia, con enseñar, con predicar, con hablar de temas espirituales y religiosos. Es decir, se limita a la esfera de nuestra relación personal con Dios y lo que hacemos en las cuatro paredes de esa iglesia. Eso es nuestro área espiritual, nuestro mundo espiritual, que es totalmente aparte de nuestra vida real o secular. Es decir, nuestro trabajo o oficio el resto de días de la semana, ¿cierto? De lunes a sábado. Nuestras relaciones interpersonales, cómo nos relacionamos con la familia, con los compañeros del trabajo, del estudio, con los vecinos, en la manera como gastamos el dinero, cómo nos divertimos, cómo hacemos los oficios en la casa. Eso es otro cuento. Eso no tiene que ver con mi vida con Dios. Y entonces, pareciera que lleváramos dos vidas. Mi vida espiritual y religiosa y la vida real o secular. Ahora, esto es tan profundo que también afecta la manera como vemos nuestro rol sacerdotal, es decir, cómo entendemos nuestro servicio a Dios y al prójimo. Pues como tenemos esta división que separa nuestras vidas en dos compartimentos, también pensamos que hay dos tipos de cristianos. Unos que creemos que son los religiosos, es decir, los pastores, los misioneros, los sacerdotes, los líderes dedicados 100% al ministerio, al servicio cristiano. ¿Cierto? Ellos están allá, o sea, son más especiales, más dedicados, más consagrados, pensaríamos. ¿Cierto? El clero y el resto, el otro tipo de cristianos, los laicos, es decir, el resto de mortales de la congregación. Que apenas podemos servir a Dios dentro de la iglesia el 10 o 20% de tiempo libre que nos dejan nuestros trabajos y nuestros roles familiares. Pero ¿saben qué? Yo les tengo una muy buena noticia. Les quiero mostrar esta siguiente imagen porque hay una gran verdad bíblica y es que Dios no hace distinción entre esto. Dios no separa lo secular de lo espiritual. Él no hace esta distinción en nuestras vidas. Para Él toda nuestra vida es una sola, es una vida integral. La verdadera división que hay es entre vidas consagradas o no consagradas a Dios. Te pregunto, ¿está tu vida consagrada a Dios? Porque esto no tiene que ver con el oficio, sino con tu vida. ¿Para qué vives tu vida? No importa tu oficio, no importa si eres pastor, no importa si eres misionero, si eres ama de casa, si eres ingeniero, si eres publicista, si eres médico, antropólogo, educador, trabajas en los medios, no importa. Dios simplemente no concibe que como cristianos podamos entendernos, no, es que Él vive 100% para el reino de Dios y yo, pues no, porque es que yo trabajo, entonces, pues esa es mi parte secular. No. Todos debemos vivir nuestro cristianismo dedicados el 100%. Todos debemos vivir nuestro cristianismo y por tanto nuestro rol sacerdotal en la completividad de nuestras vidas. La diferencia está en, como ya dije, en las funciones que tenemos.
Es decir, mientras se necesitan creyentes 100% dentro del oficio de una iglesia, ¿cierto? Pastores, misioneros, es verdad, se necesitan siendo influencia. También se necesitan creyentes, sacerdotes siendo influencia en cada esfera de la sociedad. Allí donde estamos cada uno de nosotros. En la familia, en la política, en la economía, en la salud, en el deporte, en la investigación, en los medios de comunicación, en las leyes, en el arte, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto, amigos, tiene unas implicaciones misioneras y misionales increíbles, porque déjeme hacerle esta pregunta. ¿Cuánta gente usted conoce que no ha recibido ni aceptado el evangelio, las buenas nuevas de salvación? ¿Cuántos usted conoce? ¿Son muchos o poquitos? Muchos, ¿cierto? Estamos de acuerdo. Ahora, de esos muchos, ¿cuántos creen que por iniciativa propia vendrían a esta iglesia o aceptarían una invitación suya? ¿Muchos? De pronto no tantos, pocos. Bueno, pues si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma. Es decir, si ellos no vienen a la iglesia, pues la iglesia podemos ir a ellos. Ahora, nuevamente, ¿quién o qué es la iglesia? ¿Este edificio? ¿La iglesia es este edificio? ¿La iglesia son los pastores que trabajamos aquí? No, la iglesia somos cada uno de nosotros. La iglesia eres tú y soy yo, somos nosotros como comunidad. Así que si los que no le conocen no vienen aquí, nosotros, la iglesia, la comunidad de sacerdotes, tenemos la responsabilidad, pero también la gran oportunidad de ir donde están ellos, aquí y hasta los confines de la tierra. Es así como podemos cumplir nuestro rol sacerdotal, porque somos sacerdotes, para que, como dice 1 Pedro 2:9, proclamemos las obras maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. O para que, como dice Mateo 5:16, para que hagamos brillar nuestra luz delante de todos, nuestra luz que es la luz de Jesús, para que ellos, los no creyentes, las naciones puedan ver las buenas obras que hacemos y alaben al Padre que está en los cielos. Y esto es realmente relevante pensando en el oficio y ocupación que cada uno de nosotros desempeñamos. Sea en la casa, sea como estudiantes, sea como trabajadores, sea como empresarios. Nosotros, los que seguimos a Jesús, los creyentes, estamos llamados a vivir una vida integral y por tanto también a ser sus discípulos y sacerdotes en nuestro día a día. Ahora, ¿qué quiere decir en la práctica entonces ser sacerdotes? ¿Cómo lo hacemos? Quiero mostrarles la siguiente diapositiva. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, lo primero tiene que ver con viviendo. O sea, tiene que ser primero nuestra vida y nuestro testimonio tiene que ser una alabanza a Dios. Es decir, la manera como vivimos tiene que hablarle a la gente del Dios en el cual creemos. Que nos caractericemos por ser gente con gozo, con paz, amables, bondadosos, que tenemos dominio propio, que somos excelentes y diligentes en nuestro trabajo, que somos humildes, que somos agradecidos, que nuestras vidas reflejen al Señor, que el fruto del Espíritu en nuestras vidas hable de Él y modele la forma como Dios quiere que ellos también se relacionen con Él, con nuestra vida. Así, cuando hacemos esto, cuando vivimos de esta manera, somos sacerdotes. Pero también no solo con nuestras vidas, sino también tenemos que hacer. Y una forma es intercediendo. Es decir, orando por los no creyentes. Los no creyentes a nuestro alrededor, pero también alrededor del mundo. Miren, alguien me dijo la siguiente frase, pónganle atención, dijo: no tiene sentido que tú le hables a una persona de Dios si antes no le has hablado a Dios de esa persona. Así que vivir como sacerdotes tiene que ver con dedicar cada día y semana tiempo para orar, no solo por los tuyos, no solo por tus cosas, sino por tu familia extendida, también por tus vecinos, por tus compañeros de estudio y trabajo, por tus profesores, por tus superiores, por tus subalternos, tus empleados, tus clientes, tus proveedores. Ora, porque Dios te permita vivir de una manera que hable bien de Él. Ora por oportunidades para compartir el evangelio. Pero ¿saben qué? Él no solo quiere que oremos por los que están alrededor de nosotros, sino, ¿se acuerdan? Las naciones.
también dediquemos tiempo para orar por la gente de otras naciones que no le conocen. Oremos por nuestros misioneros que están haciendo su trabajo en diferentes partes del mundo. Oremos porque Dios levante más misioneros, porque como iglesia podamos enviar más misioneros. ¿Y por qué no? Ora, preguntándole si es su voluntad que tú también vayas a esos lugares. No desescatimes esa posibilidad. Ahora, otra forma como podemos también ser sacerdotes, amando a las personas. Amando a las personas. Ama de manera real a las personas que Dios pone a tu alrededor. Demuéstralo con acciones prácticas. Allá en tu lugar de trabajo, en tu familia. No hables mal de la gente, perdona a la gente cuando te ofende, sírveles sacrificalmente, ayúdelos, bendícelos. Haz el bien a otros sin esperar nada a cambio. Cuando vivimos de esa manera somos sacerdotes y somos luz para los que no lo tienen a Él. Pero también otra manera es siendo pacificadores, es decir, siendo personas de paz, personas que promueven las buenas relaciones, que promueven y no andan con un montón de relaciones rotas, que se preocupan por restaurar sus relaciones interpersonales y permiten y ayudan para que otros también restauren las suyas. Pero por último, que son pacificadores en términos de la relación de las personas con Dios. Y eso nos lleva al último punto, y es: somos sacerdotes cuando proclamamos el Evangelio. Cuando le hablamos a otras personas de Dios, cuando les decimos cómo Él los ama y cómo Dios quiere acercarse a ellos, como se acercó a cada uno de nosotros, teniendo la capacidad, porque escúchenme bien, todos tenemos que tener la capacidad de hacerlo, de anunciar el Evangelio, de compartir las buenas nuevas de salvación a estas personas. Esto debe ser parte de nuestro estilo de vida. Es decir, no es como muchos dicen: no, es que eso es de los que tienen el don de evangelismo. ¿Sí? No, yo solo vivo, trato de ser un buen cristiano con mi testimonio. No, todos tenemos que compartir. ¿Y saben qué? También compartimos el evangelio, siendo parte en que este evangelio se anuncia a todas las naciones. Y hay 3 formas como hacemos esto. Ya lo dijimos al principio: orando. Orando porque otra gente que no le conoce en otras naciones le conozca, por los proyectos misioneros que tenemos, orando. Pero también podemos ser parte de esto ofrendando, dando nuestro tiempo, dando nuestro dinero para que otros puedan ir. Y por último, también podemos ir yendo. Nos pregunto, ¿de qué manera estamos siendo de influencia y estamos siendo misionales? ¿De qué manera, piensa en tu vida, de qué manera estás viviendo en esa identidad y rol sacerdotal? Porque recuerda, misiones es influencia. Y al vivir y hacer estas cosas estaremos siendo y actuando como sacerdotes que influencian el mundo. Ahora, para terminar, el texto de hoy nos enseña 2 verdades sobre esta identidad y rol sacerdotal, que seguro le van a dar mucho más fuerza al mensaje. La primera verdad es la siguiente, y es que solo es posible ser sacerdotes y cumplir con este rol si obedecemos al Señor. Miren la imagen. Solo es posible ser sacerdotes y cumplir con este rol si obedecemos al Señor. Obediencia. ¿Qué dice el texto sobre la manera como Dios nos hace sacerdotes? ¿Se acuerdan? Veamos qué dice el versículo 5. Versículo 5 ahí de Éxodo 19 dice, comienza con un sí, es una condición. Dice: si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, sí, si ustedes hacen esto, entonces, como resultado, entonces me serán un reino de sacerdotes. Es decir, no es posible volvernos sacerdotes, tener esta identidad, vivir como tal, si primero no guardamos el pacto que Dios ha hecho con nosotros, si no cumplimos y hacemos nuestra parte. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Les recuerdo, el pacto que Dios estaba haciendo con ellos, con los israelitas, el pacto de la ley del Antiguo Testamento, respondía a lo siguiente: Dios, por amor a su pueblo, los había liberado, los había salvado de la esclavitud del pueblo egipcio. Y entonces Él les estaba mostrando la manera como Él quería relacionarse con ellos como su pueblo, la manera como a luz de ser su pueblo ellos tenían que relacionarse entre ellos mismos y la manera como ellos tenían que relacionarse con otras naciones de la tierra. Eso establecía el pacto.
Así que lo que ellos tenían que hacer era cumplir con las leyes que Dios, que en el capítulo siguiente, Éxodo 20, los 10 mandamientos, Dios les iba a mostrar. Y si ellos cumplían esta ley, algo iba a pasar, y es que las otras naciones iban a llegar al conocimiento de Dios. Eso dice Deuteronomio 4, 5 al 8. Ahora, de la misma manera, hoy en día, a la luz del nuevo pacto, es decir, de la obra de Cristo en la cruz, lo que celebramos ahorita en la Santa Cena, Dios también nos ha librado de nuestros pecados, nos ofrece salvación de manera gratuita, pero de la misma manera quiere que nosotros le entreguemos nuestra vida aceptando y recibiendo a Jesús no solo como nuestro Salvador, sino también como nuestro Señor. Nuestro Señor, Él quiere ser el Rey de nuestras vidas, Él quiere que le entreguemos el control de nuestras vidas, Él quiere que le digamos: Señor, gracias por salvarme por mis pecados, te entrego mi vida para que ahora tú seas el que la dirija, tú seas el que mande aquí. Te quiero obedecer, quiero hacer tu voluntad, quiero seguir tus mandamientos, quiero obedecerlos. Y entonces Jesús resume toda la ley en 2 puntos. Ama a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. De tal manera que cuando hacemos su voluntad, cuando Jesús es el Señor de nuestras vidas, cuando sometemos toda nuestra vida a Él y lo obedecemos, no por miedo, no por temor, sino por amor, cuando guardamos el pacto, entonces sucede que esa identidad y rol sacerdotal se hace realidad en nuestras vidas y tiene el poder y la capacidad de influenciar a otros. Es decir, cuando vivimos de acuerdo a lo que Dios quiere, cuando vivimos de acuerdo al sermón del monte, wow, la gente de afuera va a decir: hay algo diferente. ¿Quién es ese Dios? ¿Quién hay detrás de ustedes? Y le conocerán. Ahora, la segunda verdad es que su gracia es la razón que hay detrás de todo esto. Su gracia es la razón que hay detrás de todo. Miren lo que dice el versículo 4. Nos estamos devolviendo del 6 al 5 al 4. El versículo 4 dice: ustedes son testigos de lo que hice con Egipto y de que los he traído hacia mí como sobre las águilas. Miren, escúchenme bien. La gracia es el punto de partida de nuestra relación con Dios. La gracia es la palabra clave del cristianismo. Miren, antes de Dios darle la ley a los israelitas, Él les recuerda que por gracia Él los salvó, los libertó de su esclavitud en Egipto y los llevó hasta ahí, dice el texto, como sobre alas de águila. Es decir, le está diciendo: ustedes no tuvieron que hacer nada, yo fui por iniciativa propia, haciéndoles entender que el pacto que estaba estableciendo con ellos estaba basado completamente en su gracia. Ellos no tuvieron que hacer nada. Es así como en este pasaje, en Éxodo 19, 4, 6, Dios establece el orden de todo. Miren, aquí está el orden de nuestra vida cristiana. Quiero mostrárselos. Esto es fundamental. Esto lo debemos entender. Ese es el siguiente. Que primero, Él nos dice: yo los salvé, ¿cierto? Por gracia, versículo 4. Yo los salvé. Luego les dice el versículo 5: obedézcanme. Y después, por último, como resultado, les dice que tendrán la bendición de, entre otras cosas, de ser un reino de sacerdocios. Gracia, obediencia, bendición. Este es el orden correcto, no al contrario. Dios no dice: obedézcanme, no les dijo a los israelitas: si ustedes me obedecen, entonces yo los libero de Egipto y entonces les doy otras bendiciones. No. El primer orden, el correcto, se llama evangelio. Pero el segundo se llama religiosidad. Esa es la diferencia entre la religión, entre el legalismo y el evangelio de la gracia. Así que recordemos esto: no obedecemos a Dios para ganarnos su favor. Yo no sé si de repente has vivido tu vida cristiana pensando en que tienes que obedecer y hacer un montón de cosas para ganarte el favor de Dios. Que es que si no haces esto, que si haces esto, Dios se va a poner bravo contigo y no va a darte su salvación, no te va a perdonar. No. Por su gracia, Él nos salvó, nos perdonó. Por gracia Él primero nos salva, si es que nos arrepentimos y entregamos nuestra vida a Él. Y como consecuencia, entonces, por amor le obedecemos y recibimos sus bendiciones.
no obedecemos por miedo, por temor. Si no obedezco, entonces me va a pasar algo malo. No, obedecemos por amor, porque es que Él ya hizo todo lo que tenía que hacer por nosotros. Y entonces nosotros, como sabemos que Él nos ama, claro que queremos obedecer sus mandamientos, porque sabemos que es lo mejor que puede querer alguien para nosotros. Así que es solo por gracia que somos salvos y libres de nuestros pecados. Es solo por gracia que tenemos vida, que somos cristianos. Y esta gracia, su amor, debe ser nuestra motivación para obedecerlo, no el temor. Y entonces, de esta manera, convertirnos en sacerdotes que influencian al mundo con el Evangelio. Permítanme terminar con esta conclusión y con este desafío. Y la última imagen. Dios quiere que vivamos de acuerdo a nuestra identidad y rol sacerdotal, siendo de influencia para el mundo, porque misiones es influencia, viviendo, hablando y demostrando el Evangelio con nuestras vidas. Y esto solo lo podremos hacer en la medida que obedezcamos a nuestro Señor Jesús, que rindamos nuestra vida a Él, y esto lo hagamos motivados por su maravillosa gracia. Quiero dejarlos con algunas preguntas. La primera es: ¿qué te motiva a obedecer? ¿Qué está motivando tu caminar cristiano, tu vida con Dios? ¿Temor? ¿El egoísmo de si yo hago esto, entonces Dios me da esto? ¿O su gracia? La gracia que nos salva también es la gracia que nos sostiene para vivir nuestro caminar con Cristo, y es la gracia que nos permite servirle. Segundo, ¿es Jesús el Señor de tu vida? En verdad, no solo es tu Salvador, sino es tu Señor. ¿Has rendido tu vida a Él? ¿Le obedeces y vives para hacer su voluntad? ¿Te has quitado tú del trono y le has dicho: Señor, yo no lo sé hacer bien, dirige tú mi vida? Hoy es una oportunidad para hacerlo. Tercero, ¿de qué manera, a la luz de lo que hemos escuchado hoy, que significa ser sacerdote, vas a vivir misionalmente en tu área de influencia? ¿Cómo vas a empezar a cumplir tu rol sacerdotal ahí, en el lugar donde Dios te tiene? Ahí en tu colegio, en tu universidad, ahí en la casa con tu familia, ahí en tu trabajo, en tu empresa. ¿Cómo vas a empezar a vivir como sacerdote? Y por último, ¿de qué manera vamos a vivir misionalmente? No solo para que los de aquí le conozcan, sino para que todas las naciones le conozcan. Acompáñame a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este precioso texto, Señor, por medio del cual nos has hablado hoy, Señor. Queremos rendir nuestra vida ante ti, Señor. Gracias por tu gracia, porque por tu gracia representada en el nuevo pacto, que Jesús tomó nuestro lugar, murió en la cruz por nuestros pecados, para darnos salvación, para reconciliarnos con el Padre. Por tu gracia, no porque hiciéramos algo, porque fuéramos buenos, porque no lo merezcamos. Por tu gracia hoy estamos aquí, Señor, y somos tus hijos, somos tu pueblo. Ahora, por razón de tu gracia, queremos dedicar nuestra vida a ti, entregar nuestra vida a ti. Señor, sé tú el Señor de nuestras vidas. No queremos seguir viviendo para nosotros mismos, pero no en un contexto cristiano, Señor. Queremos que tú nos hables, Padre, que tú nos transformes y entonces nos uses para ser sacerdotes, Señor. Un reino de sacerdotes a través de los cuales los que no te conocen puedan verte, Señor. Ayúdanos a interceder por todas las personas que tú pones a nuestro alrededor, Dios. Oramos por nuestra familia, nuestros amigos de toda la vida, esos colegas en el trabajo, esos compañeros de la universidad, del colegio, nuestros vecinos que no te conocen. Nos ponemos delante de ti, Señor. Acuérdate de ellos. Permíteles que te conozcan, Dios. Que experimenten tu amor, tu bendición. Úsanos para eso, Señor. Danos oportunidades para proclamarte, para amarlos, para servirles. Señor, te necesitamos en esta misión, en este rol. Pero gracias porque tu gracia nos sostiene, Señor. En tu nombre oramos. Amén.
En esa misma actitud de oración les invito a que le demos este canto al Señor. Somos el pueblo de Dios.